Este video sigue al de la cigarra y el sentido de la vida. Vivir en sociedad implica negociar los roles que nos toca interpretar, y podemos llegar a sentirnos muy cómodos cuando algunos de esos roles son bien apreciados por las demás personas. Los problemas surgen cuando empezamos a quedarnos pegados en un personaje, buscando complacer con el ideal del que nunca se enoja, o de la hija perfecta, o del que siempre está bien. Ahí en algún punto empezamos a sentir que actuamos todo el tiempo. Sonreímos, respondemos bien y hacemos lo que se espera de nosotros, pero por dentro vivimos en piloto automático. Nos empieza a costar saber qué queremos y nos sentimos vacíos, desconectados de la vida. Yo creo que el sentido de la vida no es una dirección o una meta que haya que seguir, sino algo parecido a lo que captan otros órganos de los sentidos, algo que se percibe o que literalmente se siente. Pero pegarse con demasiada fuerza a la idea que se tiene uno mismo, incluso si esta idea partió de una percepción que en el pasado fue correcta, es como ser un adulto que insiste en ponerse la ropa que usaba cuando era chico, aunque ya le apriete. Existen formas de trabajar con personas que viven de esta manera y que se han extraviado de lo que Winnicott denominaba creatividad primaria o gesto espontáneo. Este mismo autor esquematizó varias formas de esta vida más falsa en un continuo que va desde la enfermedad hacia la salud. Te las presento ahora brevemente. En un primer nivel, la existencia falsa se aparece como real, con un sentido de sí mismo que permanece oculto incluso para la propia persona. En un siguiente nivel, este falso sentido de sí mismo protege defensivamente al verdadero, aunque le permite una vida secreta. En el tercer nivel, el falso sí mismo se mantiene interesado en encontrar las condiciones que le posibiliten hacer surgir el sentido más auténtico. Después, más hacia la salud, el falso sentido de sí mismo se basa en identificaciones con otras personas, pero más para aportar colorido a la personalidad total. Y en el nivel más saludable, el falso sí mismo corresponde a la actitud cortés y bien educada que necesitamos para vivir en sociedad. ¿Te acuerdas de la película Matrix? Esa en que las personas interactuaban en un mundo virtual sin saber que en realidad sus cuerpos permanecían confinados en una especie de incubadoras. Bueno, creo que esa película evoca algo de la sensación de desconexión y desesperación apagada a la que nos estamos refiriendo acá, por el lado de cuando las ideas se convierten en un sucedáneo de la vida. Limitarse a una existencia falsa es algo que tiende a comenzar en un periodo de la vida en que uno depende casi absolutamente de alguien más y donde priman los estados en que las partes de uno no están integradas. El verdadero sentido de sí mismo puede empezar a aparecer cuando ya existe algún nivel de organización del psiquismo y cuando entonces ya somos capaces de transar y de vivir en una zona que es propia de la vida cultural. Winnicott insiste que, en cambio, cuando el ambiente falla en sostener el gesto espontáneo de un niño pequeño, eso genera sumisión y la tendencia a actuar reactivamente para defendernos de la angustia impensable de que lo más genuino en nosotros sea arrasado. Hay varias formas de problematizar estas cosas. Siempre dentro del psicoanálisis, Joyce McDougall decía que incluso las personas neuróticas no son anormales, sino que padecen de hipernormalidad. Recomiendo un libro llamado El drama del niño dotado, de otra analista, que fue Alice Miller. Más allá, hay un sociólogo de la ciencia que hace años también escribió un libro bien documentado que se llama El reencantamiento del mundo, que también vale la pena mirar. Hay quienes se reconectan a través de la meditación, de los viajes, de expresiones artísticas y de otras actividades. Pero si sientes que actúas mucho para agradar, tal vez sea hora de empezar a conocerte más en serio. Y para ello está la opción de una psicoterapia. Pero ojo, que no sea una que tienda a aumentar tu capacidad de adaptarte solamente. El proceso puede ser lento, pero hasta las defensas se respetan primero y se les conoce. Posiblemente esto sea tema de un próximo video. Bueno, ojalá que este video te haya resultado de utilidad. Recuerda seguir esta cuenta para que nos encontremos en uno próximo. Saludos.